Bien, bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a esta segunda parte de nuestro estudio de por qué soy luterano, en el cual estamos hablando sobre el segundo, o vamos a estar hablando un poco sobre el segundo capítulo del libro de por qué soy luterano. Em, es un capítulo bastante interesante, bastante amplio y quizás no vamos a terminarlo el día de hoy, pero no vamos apurados, así que podemos ir con calma desglosando cada una de las palabras que nos trae Daniel Preuss en este libro de ¿Por qué soy luterano? Antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a empezar con una palabra de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado, mediante el Evangelio, a ser hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, por ese gran privilegio y ese gran don que tú nos has dado. Y gracias te damos, Señor, por tu Hijo Cristo Jesús. Te pedimos que en medio de las dificultades, las persecuciones y cualquier cosa que esté atravesando tu iglesia, tú seas ese Dios fiel, justo y verdadero que está al frente, acompañándonos a cada uno de nosotros. Te pedimos ahora, Señor, que nos dé sabiduría para seguir entendiendo tu palabra, porque te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, una forma para entender cómo Jesús es el centro de nuestra vida y cómo Jesús es el centro de la Escritura y del cristianismo, gira, y Daniel Preuss va a decir, gira todo en la pregunta, ¿por qué vino Cristo al mundo? ¿Qué vino él a hacer aquí en la tierra? ¿Por qué se hizo carne? ¿Por qué nació de la Virgen María? ¿Por qué sufrió bajo el poder de Poncio Pilatos? ¿Por qué murió y fue sepultado? Y como sigue diciendo el credo apostólico, y resucitó al tercer día y subió y ascendió a los cielos y vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué Jesús ha hecho todo esto? Y Jesús lo hizo por una simple razón, por amor a cada uno de nosotros, para que ahora nosotros podamos estar delante de la presencia de nuestro Padre y ser aceptados por Él, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios y lo somos. Jesús vino a hacernos justos ante Dios. Y esto significa que Él vino a justificarnos delante de Dios. Eh, Uno de los artículos o el artículo en el cual Lutero, en los artículos de Mascalda, él dice que este es el artículo Stanti et Cadentis Ecclesiae, el artículo por el cual se sostiene o se cae la iglesia, es el artículo de la justificación por la fe. Y la Confesión de Augsburgo nos dice, enseñamos además que nosotros no podemos obtener el perdón de los pecados y la justicia ante Dios por nuestros méritos, obra y satisfacciones, sino que recibimos la remisión de los pecados y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Si creemos que Cristo sufrió por nosotros y que gracias a Él se nos perdona los pecados y se nos concede y nos son concedidas la justicia y la vida eterna, porque Dios quiere considerar esta fe como justicia ante Él y nos la imputa como justicia de acuerdo con lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Entonces, el artículo 4 de la Confesión de Augsburgo es el artículo sobre la justificación por la fe y es el artículo distintivo de la teología luterana. Esta palabra, justicia o justificación, por ejemplo, al principio del capítulo, Daniel Preuss va a decir que no se encuentra mucho en nuestro vocabulario. Y quizás no se encuentra tanto en nuestro vocabulario, pero fíjense que sí se encuentra mucho en nuestras acciones. Nosotros como seres humanos siempre vamos a tratar de autojustificarnos. Siempre vamos a tratar de justificar nuestras acciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos o por qué decimos lo que decimos? Y algo distintivo entre los luteranos, como les comentaba, con respecto a las demás denominaciones, inclusive a las demás religiones, es el tema de la justificación por la fe. Es este tema en el cual Cristo viene a ser nuestra justicia delante de Dios.
Y para ejemplificar eso, por ejemplo, Lucas Cranach, el sabio, Lucas Cranach el padre, en el retablo de Wittenberg, él va a ejemplificar esto. Vemos que en la parte superior del retablo tenemos lo que son los medios de gracia, tenemos los sacramentos, tenemos de un lado el bautismo, tenemos en el centro la Santa Cena, del otro lado tenemos la confesión y absolución. ¿Y qué es lo que tenemos debajo? Sosteniendo la iglesia a Cristo. Cristo sosteniendo a su iglesia. La predicación de la palabra, la predicación de este Cristo y este crucificado sosteniendo a la iglesia. Recordemos que la iglesia, nuestras confesiones también van a decir que es la asamblea de los santos creyentes que se reúnen en torno a la palabra y los sacramentos. Entonces, aquí podemos ver cómo ya desde el tiempo de la Reforma, eh, todos, o sea, y el mensaje de la salvación, el mensaje de la justificación que trae el apóstol San Pablo, que ha hecho nuestro Señor Cristo Jesús, ya estaba siendo representado también en el arte, no solamente en las canciones, no solamente en los escritos teológicos de Lutero, sino también en la pintura. Se estaba ya desarrollando todo este concepto de la justificación por la fe, el artículo sobre el cual cae o se sostiene la iglesia. Entonces, la Biblia nos habla acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo en términos de la justificación. Y aquí está la pregunta, ¿qué significa la palabra justificación para el Evangelio? Por ejemplo, el apóstol San Pablo nos dice a los romanos, y estos textos nosotros quizás los conocemos, Romanos 3 es el texto de la reforma, del día de la reforma, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí tenemos que vamos a decir, si nuestros confesores sacaron de las palabras del apóstol San Pablo para ponerlas dentro de la confesión, dentro de este artículo cuarto, justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira manifiesta en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, aquí ya tenemos que el apóstol San Pablo, aquí tenemos ya claramente las Sagradas Escrituras hablando de que somos justificados por la fe. ¿Y cuál fe? La fe en Cristo Jesús, la fe en que Jesús ha hecho propiciación por nosotros, que Jesús se ha dado por nosotros. Y ahora la enemistad que estaba entre Dios y los hombres ya ha sido solventada por Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, por eso es que el apóstol San Pablo dice, ¿qué pues diremos de estos? De esto, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Entonces vemos que el evangelio y la justificación nos habla de lo que Cristo, de lo que Dios ha hecho por y para nosotros. Y Lutero va a ser bastante enfático y, por ejemplo, en el libro, Daniel Preuss va a traer el comentario de Lutero sobre los Gálatas, hablando acerca de esta significación o de este significado de el por nosotros. Y por ejemplo, voy a leer un poco, voy a leer solamente un párrafo de esto que habla Lutero. Este es Lutero hablando y él dice, Pablo eligió cuidadosamente sus palabras y habló de manera precisa, porque él no dice que Cristo vino a hacer maldición por su propia causa, sino que él vino a hacer maldición por nosotros. De esta manera, todo el énfasis recae en la frase por nosotros, porque Cristo es inocente en lo que respecta a su propia persona,
Por eso, él no debió ser colgado en un madero. Pero ya que de acuerdo a la ley, el ladrón debe ser colgado, entonces de acuerdo a la ley de Moisés, Cristo mismo tiene que ser colgado, porque él mismo asumió en su persona el pecado de cada uno de nosotros. Y no solo uno, sino el de todos los pecadores y ladrones. Entonces aquí vemos esta importancia de el cuidado de las palabras y cómo el apóstol San Pablo cuida también sus palabras y habla acerca de este don que nosotros tenemos. Cristo dándose por nosotros. Y esto es un gran distintivo, vamos a decir así, está en la palabra de Dios. Los luteranos no lo hemos inventado, simplemente que lo vemos y lo aceptamos por gracia estas palabras que nos están diciendo. Entonces, a mí me encanta esta pregunta que trae Daniel Preuss para iniciar esta magnífica, todo este magnífico capítulo sobre un tema de montañas. Y él dice, ¿qué ve Dios cuando nos mira? El pastor Preuss va a usar 3 montañas de las Sagradas Escrituras, el Sinaí, el Calvario y Sión, para desglosar la obra redentora de Cristo. Ellas explican por qué Jesús está en el centro de la Escritura y de la fe cristiana. Recordemos que cuando Daniel Preuss en su prefacio está escribiendo este libro, él dice que este libro no va a tratar de ser un libro más de sistemática o de teología luterana o reemplazar el catecismo. Él lo que va a tratar es de responder a la pregunta, ¿por qué soy luterano? Jesús como el centro. Y vemos que en este capítulo él nos va a mostrar cómo Jesús es el centro de nuestras vidas a través de estas 3 montañas. Que estas 3 montañas también uno puede hacer este símil con los 3 árboles importantes que aparecen en la Biblia. ¿Cuáles son estos 3 árboles que aparecen en la Biblia? Que son bastante importantes. El árbol de la ciencia, del bien y del mal, el árbol de la cruz, donde hemos sido redimidos, y el árbol de la vida, que el árbol de la vida aparece 2 veces en las Sagradas Escrituras. Aparece en el Génesis, cuando Dios dice que va a echar al hombre del Edén para que no se alce en contra de él y tome del fruto y viva para siempre, porque Dios no quería que el ser humano viviera para siempre en un cuerpo corrupto y pecador, y nuevamente aparece en el Apocalipsis. Ahora los redimidos de Dios disfrutan del árbol de la vida. Pero fíjense, este concepto a veces es bastante complicado de entender, este concepto de Dios revelándose a nosotros, tanto en el Sinaí como en el Calvario, como en Sión, porque hay mucha gente que no comprende quién es Dios. Entonces, fíjense que desde la antigüedad y grandes herejías del primer siglo hablaban acerca de un Dios bipolar, un Dios que hoy está de buenas contigo y al día siguiente está de malas, enojado y te quiere matar. Entonces, yo una vez estaba viendo, y aquí voy a lanzar una referencia a una película, estaba viendo una película sobre Moisés, la forma en la que ponían a Dios, lo ponían y lo prefiguraban como un niño, pero un niño bastante malcriado, que se le parecía a Moisés con malacrianzas. Y Dios no es de esa forma, esa es una forma en la cual no se puede comprender a Dios. Eh, Hay gente que dice, bueno, Dios es un Dios airado y castigador en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es un Dios paz y amor. Es un Dios amoroso, es un Dios que no va a castigar absolutamente a nadie. Pero para nosotros poder entender a Dios, necesitamos entender una de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Sabemos que, y en palabras de Lutero, la doctrina fundamentalísima de la fe es la justificación por la fe, donde cae o se sostiene la iglesia. Pero una de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras es la ley y el Evangelio, las 2 caras de una misma moneda. Cuando nosotros entendemos lo que es la ley y el Evangelio, entendemos que Dios no es siempre un Dios airado,
sino que Dios, o un Dios paz y amor, sino que Dios es un Dios justo, un Dios que castiga el pecado, pero que ama a aquellos que se arrepienten de sus pecados y por eso envía a su Hijo Cristo Jesús para ser nuestro Salvador. Entonces, la primera montaña que va a traer Preuss en su escrito es el monte Sinaí. Y nosotros quizás hemos escuchado acerca de este monte, del monte Sinaí, el monte de la ley. Muchos eruditos también dicen que este es el monte donde Dios se le apareció por primera vez a Moisés en la zarza ardiente y luego es el monte donde Dios otorga y da su ley a el pueblo de Dios. Pero fíjense lo que nos dicen las Sagradas Escrituras sobre el Sinaí. Y vamos a empezar con el Nuevo Testamento para luego ver el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el autor a los Hebreos nos dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual no les, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que ordenaba. Así aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y quizás uno puede decir, bueno, pero el autor a los hebreos quizás está exagerando un poco, está poniendo un venenito ahí para que uno, wow, se asuste con el Sinaí. Pero las palabras de Moisés en Éxodo nos dicen exactamente lo mismo. Dios dice, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Y sigue diciendo, todo el pueblo observará el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y yo leyendo estos textos, me parece de verdad extremadamente triste que el ser humano diga, no quiero escuchar a Dios, no quiero escuchar su voz porque tengo miedo de Él. Mejor habla tú con nosotros porque no queremos escuchar a Dios. Y esto es más o menos lo que hablábamos el domingo sobre la transfiguración, cómo el ser humano quiere ver la gloria de Dios, pero no está preparado para ver la gloria de Dios o para estar delante de la presencia y de la gloria de Dios. Y inclusive hasta el mismo Moisés, que uno puede decir, bueno, Moisés subía y hablaba con Dios. Y la gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés. Y Moisés pudo ver la espalda de Dios. Pero fíjense lo que nos dice el autor a los Hebreos, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Porque esto es lo que produce el Sinaí, esto es lo que produce la ley, esto es lo que produce la gloria de Dios al hombre pecador. Cuando nosotros somos confrontados con nuestro propio pecado, cuando nosotros vemos nuestro propio pecado a la luz de la ley, esto es lo que sucede. Y Preuss, por ejemplo, va a traer la pregunta, ¿cómo hubieses reaccionado tú ante este evento? ¿Cómo hubieses reaccionado tú siendo parte del pueblo de Israel y viendo este estruendo, viendo los relámpagos, viendo el sonido de bocina y el monte que humeaba, viendo todo lo que estaba viviendo este pueblo? Quizás yo hubiese hecho, quizás no, yo hubiese hecho lo mismo que este pueblo, hubiese tenido miedo. Es más, hubiese tratado de ni siquiera ver el monte Sinaí. Toda mi mirada hubiese sido a otro lugar, pero nunca hacia el monte Sinaí, a este monte que causa terror y miedo. Y Preuss va a decir, esto es lo que sucede. Y eso es lo que pasa cuando uno tiene temor y miedo de este monte. Preuss va a decir, esto es lo que sucede cuando las personas se enfrentan a la santa ley de Dios. Esto es lo que sucede cuando los mandamientos de Dios desprenden una delgada lámina de falsa justicia humana.
para revelar la culpa y la vergüenza que se encuentra debajo. Es como si una tormenta tuviera lugar dentro del alma humana y vemos lo que somos y lo que hemos hecho, nuestros errores, nuestras faltas y pecados, y estamos asustados. Esto es lo que hace la ley en la vida de cada uno de nosotros. La ley produce este terror, este miedo. Y fíjense, por ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva, cuando fueron confrontados por su pecado, cuando ellos escucharon la voz de Dios en el jardín, fueron confrontados con su pecado. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen miedo y se esconden de Dios. Y desde ese mismo momento, el hombre siempre se va a esconder de la presencia de Dios. El hombre no quiere estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tiene miedo de morir. El hombre está asustado por causa de sus pecados, por causa de su culpa, por causa de la vergüenza que el pecado produce en la vida de cada uno de nosotros. Pero va a seguir Preuss diciendo sobre el monte Sinaí: para alejar este temor, nuestra sociedad posmoderna ha hecho todo lo posible por diluir la ley de Dios. La sociedad hace todo lo posible por abreviar, oscurecer y eliminar la ley de Dios. Vivimos en una era en la cual las personas ya no desean creer en leyes que los limiten, porque si lo hicieran, serían culpables y sentirían temor al quebrantar estas leyes. De esta forma, casi cada pecado que Dios prohíbe, en especial aquellas acciones que corrompen la santidad de la familia, hoy es justificado por aquellos que desean cometerlos. Por ejemplo, el aborto es justificado en el nombre del amor y en el derecho a elegir a cada persona. El comportamiento homosexual es justificado en el nombre de la tolerancia. El adulterio y la fornicación son justificados en nombre de la libertad. Y uno puede preguntarse y decir, bueno, pero ¿qué mal tiene todo esto? Si vivimos en una sociedad el día de hoy que ha ganado ciertos derechos y que hace ciertas cosas que anteriormente no se podían hacer. Y lo que hemos ganado y lo que está mal en todo esto es que ahora empezamos a vivir sin Dios. Ahora empezamos a no tener miedo a Dios y no tener miedo a las consecuencias de nuestro pecado. Empezamos a vivir en una anarquía espiritual. Imagínense si el mundo viviera sin ley. Sería un caos total. La anarquía reinaría y las personas harían lo que les dé la gana. Y fíjense, a mí me encanta y voy a leer otra porción de lo que Preuss habla en su libro. Él dice, la sociedad ha hecho todo lo que puede para eliminar la ley de Dios y de esta forma extinguir la ira de Dios. Si ella se ha extinguido, entonces toda pena y todo castigo también ha sido erradicado. De esta manera el mensaje de Sión es silenciado. El trueno ya no puede ser oído, el rayo no puede ser visto, el temblor no puede ser percibido, el humo no puede ser olido, ni puede irritar los ojos. Como anhelamos no tener miedo, hemos abolido todo lo que pudiera causarnos temor. Hemos llegado a ser el centro y el propósito de nuestras propias vidas y creemos que nos justificamos a nosotros mismos. Y empezamos a crear dioses, nos empezamos a crear a nosotros mismos como nuestro propio Dios y abandonamos a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que Sinaí causa terror, causa miedo, pero necesitamos, y por ejemplo, el doctor Walter, él va a decir en su libro de Ley y Evangelio, necesitamos que la ley nos confronte a cada uno de nosotros, necesitamos que esa ley nos confronte de manera de que sintamos el fuego del infierno en la palma, en nuestros pies, para luego ser sacados con la gracia y con la dulzura del Evangelio al reino eterno. Sin la ley no podemos arrepentirnos. Sin el Sinaí no podemos pasar al monte Calvario. La palabra de Dios nos dice, y por ejemplo, el apóstol San Pablo, en 3 de sus epístolas, él va a hablar acerca de lo que Dios prohíbe en su palabra. Y él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Él mismo sigue diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y va a decir cuáles son las obras de la carne. Y fíjense cómo en Efesios él va a terminar diciendo que nadie os engañe con palabras vanas, porque porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hoy la gente tiende a decir, bueno, pero es que eso era en su momento. Ahora nuestra cultura es diferente. Pero si uno se pone a ver el contexto en el cual Pablo está predicando a griegos. La cultura no era tan diferente a la cultura que vivimos el día de hoy. Quizás los avances tecnológicos del día de hoy sí son un poco más, son distintos a los de esa época, pero vamos a decir así, muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy en día, también el apóstol San Pablo tuvo que vivirlas en su momento. Y esta es palabra de Dios que sigue mostrándonos a cada uno de nosotros nuestro pecado, pero también nos muestra la gracia. Vivimos bajo el Espíritu. Y luego de que Pablo habla acerca de las obras de la carne, va a decir cuáles son las obras del Espíritu. Entonces, Preuss sigue comentando sobre el monte Sinaí. Incluso entre los que se denominan cristianos existe la tendencia de hablar de un Dios genérico. Este Dios no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue dicho una vez por el escritor Mark Twain. Al principio, Dios hizo al hombre a su propia imagen. Desde entonces, el hombre le ha devuelto el cumplido. Esto quiere decir que el hombre ha hecho a Dios a su propia imagen. Dioses hechos de nuestra imagen son engañosos y mortales, porque son herramientas en los inútiles intentos por justificar nuestros pecados. Ellos no se sostendrán frente al primer mandamiento. Entonces hay veces que la gente dice, no, pero es que Dios debe amar tal cosa o tal pecado. No, pero es que la palabra de Dios dice, no, pero es que yo pienso que Dios debería de ser de esta forma. Bueno, una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que en realidad Dios es. Y para nosotros saber quién es Dios, necesitamos leer su palabra, necesitamos estar en comunión con nuestro Señor, necesitamos orar y necesitamos seguir pidiendo la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que sigue Preuss diciendo, podemos cerrar nuestros ojos, pero el rayo aún destella. El de la palabra aún va, y la palabra va aún más allá. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Todos nosotros hemos tocado este monte. El libro de Génesis nos describe cuando registra y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios y sus pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal, para hacer el mal. No hay expresiones de la afirmación del rey Salomón. No hay uno que no peque. O las de San Pablo. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y para mí, dos de los textos más tristes de las Sagradas Escrituras se encuentran en el libro de Génesis. El primer texto doloroso y triste es la caída del hombre en pecado. Cuando Dios pregunta, cuando Dios está ahí y el hombre se esconde y le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso probaste del fruto que te dije que no tenías que probar? Y el segundo capítulo más triste de las Sagradas Escrituras es el capítulo 6 de Génesis, cuando Dios mismo dice, y me arrepentí de haber creado al hombre. Qué triste es que nuestro Dios, nuestro creador, diga, y me arrepentí de haber creado al hombre por la maldad que hay en su pecado. Pero solamente encontró a uno justo, a Noé y a su familia. Y por esa remanente, él mantuvo la promesa que hizo a Adán y a Eva en Génesis 3:15. Y nosotros somos, y las Sagradas Escrituras siempre va a hablar acerca de esta remanente que siempre va a permanecer, aun cuando haya gente que se vuelva infiel, aun cuando haya gente que vaya al Sinaí y quiera vivir bajo el designio del Sinaí,
o quiera minimizar y no quiera ver el Sinaí y diga, no, yo no voy a vivir bajo esa ley, Dios sigue protegiendo su evangelio, Dios sigue protegiendo la promesa de salvación mediante una remanente. Y ese remanente es aquellos que confían en Cristo Jesús y lo tienen en el centro de sus vidas. Es por eso que terminando la parte del monte Sión, Preuss va a decir, Sión solo puede traer muerte. Permaneciendo en Sinaí, perdón, el Sinaí solamente puede traer muerte. Permaneciendo en el Sinaí, nunca apareceremos delante de nuestro Dios como santos, puros y justos. Hemos puesto nuestras manos en la ley de Dios y la hemos quebrantado. Tocamos el Sinaí todos los días. No hay justificación para el pecado en esta montaña. Solo hay uno que puede permanecer en el monte Sinaí, y este es nuestro Señor Jesucristo, quien viajó del monte Sinaí hacia la otra montaña para hacerse cargo por nosotros de las consecuencias del pecado. El monte Sinaí efectúa demandas que no somos capaces de cumplir por causa de nuestro pecado. Por el contrario, el monte Calvario es una montaña de perdón, de victoria sobre la muerte. Entonces, me parece fantástico cómo Dios ha puesto todo su engranaje para leer esto el día de hoy, porque esto tiene una conexión gigantesca y una conexión perfecta, por ejemplo, con el domingo que acabamos de celebrar, el domingo de la transfiguración. ¿Quiénes están en el monte de la transfiguración con nuestro Señor Jesucristo? Moisés y Elías. La ley en pleno está con Dios, está con Cristo en el monte de la transfiguración. Y Cristo está consolando a Moisés y a Elías. Cristo está consolándoles y está hablando acerca de su cruz, de su éxodo, de su partida, que él tiene que ir a la cruz del Calvario para morir, no solamente por sus discípulos y por nosotros, sino también para morir por Moisés y por Elías, para cumplir todas las promesas, para cumplir lo que Dios le dio en el Sinaí a Moisés y que él bajó con esas tablas y se enfureció tanto que las rompió y se enfureció tanto con el pueblo y Dios mandó todas estas cosas con el pueblo de Israel. Todas las promesas que Dios dio, toda la ley que Dios dio en el Decálogo, Cristo la va y la cumplió. Y eso es lo que Cristo le dice a Moisés y a Elías. Y es por eso que Cristo tuvo que bajar del monte de la transfiguración. Cristo viajó del Sinaí hacia el Calvario para morir por cada uno de nosotros. Entonces, el segundo monte que nos habla nuestro texto y que nos hablan las escrituras es el monte del Calvario. A pesar de lo que nosotros somos y de lo que hemos hecho, Dios nos ama a cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial sabe que no podemos encontrarnos con Él en el Sinaí, así que Él envía a su Hijo por nosotros. Entonces, luego de haber escuchado dura ley en el Sinaí, que es necesaria para cada uno de nosotros, para nosotros como seres humanos pecadores, ahora vamos a escuchar un poco del Evangelio que viene en Cristo Jesús y que viene en el monte del Calvario. Entonces, al principio, Daniel Preuss va a decir, el Hijo de Dios camina toda su vida hacia esta montaña. Y por ejemplo, esto hace eco a las palabras del evangelista San Lucas en Lucas 9, cuando dice, y cuando llegó la hora de ser entregado, Cristo afirmó su mirada a Jerusalén. Desde este preciso momento hasta el Viernes Santo, Cristo afirma y la iglesia afirma su mirada a Jerusalén, su mirada a el monte del Calvario. El monte Calvario, en el monte Calvario podemos venir ante la presencia de Dios sin temor, porque el Hijo de Dios entregó su vida en esa montaña para lavar nuestros pecados, nuestras culpas y nuestras vergüenzas. Dios nos mira y nos declara justo por lo que Jesús ha hecho. Esto es lo que significa el monte Calvario. Esto es lo que el profeta Isaías hablaba y decía sobre esta montaña, en el Calvario. Cristo destruirá a la muerte de una vez y para siempre y enjugará toda lágrima de nuestros rostros y quitará toda afrenta de la tierra,
porque Jehová Dios así lo ha dicho. Y si nuestro Dios lo ha dicho, nuestro Dios lo va a cumplir y lo ha cumplido. Todo lo que Dios, todas las promesas que Dios ha hecho, se han cumplido en la persona de Cristo Jesús. Y solamente esperamos la consumación de los tiempos para que se cumpla la promesa de que Cristo vendrá nuevamente en gloria para llevarnos al paraíso eterno. Pero mientras esperamos que Cristo venga en gloria, disfrutamos de la gloria de Dios en los medios de gracia, disfrutamos del Calvario cuando vamos a la iglesia y cuando somos fortalecidos en el culto divino. Eso es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros y esto es lo que significa el Calvario para cada uno de nosotros. El Hijo de Dios viniendo, caminando y entregándose por ti y por mí. Entonces, eh, ya aquí voy a ir cerrando. Eh, Una de las cosas más maravillosas de este capítulo, a mi parecer, es este concepto que trae las Sagradas Escrituras, pero que también va a traer Daniel Preuss sobre el sustituto. Jesucristo es nuestro sustituto en el en el monte de Calvario. Él hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Preuss va a escribir y va a decir, Jesús fue nuestro sustituto en cada aliento que tomó, en cada paso que dio, en cada palabra que dijo, en todas las cosas que él hizo, desde el momento de su concepción en el vientre de la Virgen María hasta el momento de su muerte. Jesús tomó su lugar por nosotros. Y él, por ejemplo, va a traer un ejemplo, una ilustración bastante americana en cuanto al béisbol. Si uno conoce las reglas del béisbol, uno sabe que aquel que entra en sustitución de un jugador titular, él no se queda con los puntos, sino el titular que es sustituido se queda con todos los puntos y con todas las cosas que ha hecho su sustituto. Y esto es lo que ha hecho Cristo por cada uno de nosotros. Pero si nosotros queremos entender el concepto de sustitución en las Sagradas Escrituras, necesitamos ir a uno de, yo sé que yo a veces digo, este es mi texto favorito o este texto, la Biblia en realidad está llena de pasajes y de textos maravillosos, la Biblia en sí es maravillosa, pero uno de mis textos favoritos se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y para entender, por ejemplo, la sustitución, necesitamos entender y necesitamos leer, y les invito a que luego de esto vayan y lean Génesis 22, el sacrificio de Isaac y todo este tema de la sustitución. Sabemos que en el monte Dios proveyó un sustituto y por eso Abraham le pone nombre al monte y dice, en el monte Dios proveerá, en el monte del Señor Él proveerá. Entonces vemos cómo Dios está probando la fe de Abraham y le dice, ve y sacrifica a tu hijo, al hijo de la promesa. Y Abraham va sabiendo que tiene que hacer esta misión, sacrificar a su hijo. Y mientras van subiendo con la leña, que Isaac va cargando la leña, y muchos teólogos y yo me sumo a lo que dicen estos teólogos, así como Isaac cargaba la leña para el sacrificio, así Cristo cargó el madero para ser sacrificado por cada uno de nosotros. Abraham cargaba el fuego y el cuchillo, y Isaac, ¿qué es lo que le pregunta? Padre, tenemos fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos todas las cosas para el sacrificio, pero ¿cuál es el sacrificio? ¿Y qué es lo que le dice Abraham? Dios proveerá. Isaac sabía lo que iba a pasar y tanto Isaac como Abraham confiaron en la promesa de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice el autor a los Hebreos? Que ¿en qué fue lo que confió Abraham? En que así como Dios había prometido a Isaac, e Isaac era el hijo de la promesa, en el cual se iba a cumplir el pacto que Dios hizo con Adán y con Eva en Génesis 3:15, él confiaba de que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. Esa fe que Abraham tuvo es esa fe que nos justifica a cada uno de nosotros, confiados en que Cristo es nuestro sustituto, confiando en que Cristo fue al Calvario
fue sacrificado por cada uno de nosotros y que resucitó al tercer día según las escrituras, y el velo que estaba en el lugar santísimo, en el cual la gente no podía entrar para ver la gloria de Dios en el templo, se rompió en dos y ahora tenemos acceso al lugar santísimo, a donde Cristo se revela a cada uno de nosotros. Entonces, este tema de la sustitución es un tema hermoso de ver cómo Dios proveyó a Abraham de un sacrificio, y ver cómo Dios sigue proveyendo y proveyó el sacrificio, el último sacrificio que entró de una vez y para siempre al lugar santísimo, y que ahora por medio de esa sangre tú y yo somos perdonados. Entonces aquí nuevamente se resalta este concepto que habíamos hablado al principio, el pronovis, el por nosotros, que trae el apóstol San Pablo, que trae Lutero, sobre Cristo haciéndose pecado por nosotros para hacer nuestra justificación, para darnos perdón, vida y salvación. Entonces, con esto en mente, teniendo la dura ley que hemos visto en el Sinaí, y ahora teniendo esta dulzura de lo que significa el sustituto, vamos a hacer una pausa aquí. La semana que viene vamos a continuar con la importancia del Monte Calvario en nuestras vidas y cómo el Monte Calvario nos lleva a el Monte Sión y cómo nosotros somos la Sión elegida de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces,